Y hoy fue el foro, ya habíamos platicado en realidad de este foro, le subimos el video hace rato, lo platicamos en el programa de Araya en la noche, de cómo empleados del Poder Judicial en el estado de Sinaloa les habían dado el día, ¿no? Les dieron el día porque se da uno, creo que si no estoy mal, es el último foro de estos diálogos del Parlamento abierto por la reforma al Poder Judicial que se da en el estado de Sinaloa. Y entonces, vaya, creo que hasta este momento no, y quiero ser muy responsable porque aunque les dan el día o se autodan el día los trabajadores del Poder Judicial en Sinaloa, en realidad tenemos un escenario en donde hemos visto otras manifestaciones más violentas en otras entidades, particularmente yo mencionaría las manifestaciones que se dieron en Zacatecas, que aunque no fueron en los foros del Parlamento abierto, sí fueron en unos foros donde estuvo presente Lenia Batres, y también en el foro en particular que se dio en Saltillo, ¿no? Entonces, al menos en estos dos foros que fue, y bueno, también un poco Guanajuato, pero en el caso particular de Saltillo y de Zacatecas es donde más reacciones vimos de manifestaciones, no voy a llamar violentas, porque manifestaciones violentas hemos visto mucho peores, pero sí al menos manifestaciones enérgicas, manifestaciones más enérgicas, discúlpenme, aquí que se me está atorando el pescuezo. Pero ahorita vamos a entrar a eso porque voy a poner justo un video. Porque es dentro de estos foros, hemos platicado muchísimo sobre la reforma al Poder Judicial y hemos platicado sobre todo, y de verdad digo sobre todo, que no, esta reforma en particular no va a resolver el problema de fondo de impartición o procuración de justicia, pero sí suma a una completa necesidad de empezar a modificar el Poder Judicial de alguna manera, en medio de una ola de injusticias, de nepotismo, de amiguismo, de palancas, donde solamente entran a trabajar al Poder Judicial, quienes pertenecen a este sistema de familias, a quien tienen pues estas conexiones, palancas y demás, y aquellos que tienen honestamente la suerte de no pertenecer a esta red familiar y logran entrar a trabajar al Poder Judicial, están estancados en un cargo durante años, no hay avance. Y me parecía muy importante cómo iban y defendían, ¿no? La famosa carrera judicial cuando ni siquiera ellos han sido beneficiados por la carrera judicial. Pero bueno, el asunto es que, como sabemos que esta reforma como tal no, no soluciona el problema de fondo, que es la impartición de justicia o la procuración de justicia, mucho se ha hablado de la necesidad de reformar ministerios públicos y las fiscalías. Completamente necesario, miren, nadie está diciendo que no. Es más, si hablamos dentro del Poder Judicial, hay que, y lo digo incluso por lo que vamos a ver en unos días de lo que venimos a grabar a este rinconcito de México, las defensorías públicas que sí dependen del Poder Judicial enteramente y que entre que hay muchísimo trabajo, porque hay una sobrecarga de trabajo para los abogados que trabajan en la Defensoría Pública, y entre que también a veces no hay actitud para llevar los casos, ¿no? Eso es muy similar a lo que viven peritos, ¿no? En las fiscalías, que tienen que resolver, tienen que investigar y tienen casos pendientes. No, no lo voy a dar por sentado, pero tienen casos pendientes que van en un aproximado de 10 años. O sea, entre 10 y 12 años de carpetas de casos que han ocurrido en ese periodo que no han resuelto, que muchas ni siquiera les tocaron a ellos, que se han ido heredando. Hay estos archivos en las fiscalías que tienen estos expedientes pendientes. Entonces tienes gente que obviamente no es que no pueda con la chamba, es que no hay manera que te resuelvan casos pendientes, presentes y los que vengan. Y a eso sumémosle todas las otras trabas que existen dentro del Poder Judicial, trabas que se comparten con ministerios públicos, y a eso obviamente hay que sumarle el factor corrupción. Dicho eso, hay algo que no se había tocado hasta este momento y era otra reforma que abarcara justamente esta parte. Bueno, pues ya llegó el héroe nacional llamado Gertz Manero y Ricardo Monreal. Y obviamente estoy siendo muy irónica, porque Gertz Manero y Ricardo Monreal, sobre todo es Ricardo Monreal quien anuncia que está trabajando con el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en otra reforma. Esta otra reforma en materia de procuración de justicia. Quiero que ustedes escuchen lo que presenta,
explica Ricardo Monreal, que sería esta nueva reforma que está trabajando directamente Ricardo Monreal con Alejandro Hertz Manero. Estamos junto con el fiscal Hertz, fiscal general de la República, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva hasta la relativa a la extinción de dominio, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, también sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos. Reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado. Reformas a la Ley de Migración, reformas a la Ley General de Salud, donde se eleva a nivel reconocimiento las sustancias prohibidas denominadas fentanilo, o reformas a la Ley de Amparo, donde el Ministerio Público puede tener también el carácter de quejoso para efectos del juicio de amparo, o la Ley de la Delincuencia Organizada, o el Código Penal Federal en distintas vertientes, el Código Nacional de Procedimientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o Fiscal General de la República. Ahí está. Ustedes acaban de escuchar a Ricardo Monreal hablar sobre una nueva reforma a la que entra dentro del Poder Judicial o reforma al Poder Judicial, pero es particularmente una reforma en materia de procuración de justicia. Me brinca un par de cosas, pero la que más, diría yo, me brinca es cuando dice que en esta reforma que está trabajando con Alejandro Hertz Manero están hablando también de hacer una modificación en materia de desapariciones forzadas. Quiero regresar un poco en el tiempo. Si no estoy mal, era 2020. Si mi memoria no me falla. So, madre. Dice Tlaloc que mi memoria no me falla. Gracias, Tlaloc. Hoy es nuestro asistente Tlaloc. Con unos truenos, Tlaloc. Hijo de su madre. O me deja con una muy buena foto o me deja sorda. Espero que usted lo haya escuchado porque yo sí lo escuché, pero bueno. Gracias, Tlaloc. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto es que, si no estoy mal, era 2020, y no quiero volver a jugar porque Tlaloc me va a corregir, cuando se presenta una reforma a la Fiscalía General de la República. Una reforma que justamente hizo Alejandro Hertz Manero con Ricardo Monreal. Ellos son, miren, así, compas. Entonces, en esa reforma hicieron algunas modificaciones que eran necesarias porque esta era la primera vez que teníamos un fiscal general de la República. Recordemos que, aunque es en la administración de Enrique Peña Nieto que se aprueba la modificación de procuración, o sea, que cambiáramos de figura de procuradora fiscal, en realidad nunca pudimos pasar de procuradora fiscal porque Enrique Peña Nieto nos quiso meter a su fiscal carnal. Pues, procurador en el estado de Morelos, que estaba básicamente, y lo digo de esta manera, estaba básicamente esperando que su compadre, Enrique Peña Nieto, que además eran compadres, le abriera el cargo. Y estaba todo diseñado para que entrara un compadre de Enrique Peña Nieto a la fiscalía. Como esa situación además se da entre 2017 y 2018, viene la transición, elección, etcétera, al final ya no quisieron mover absolutamente nada y todo quedó como en un vacío donde eventualmente mejor ya no metieron absolutamente a nadie y se quedó como encargado de despacho de esta Procuraduría Fiscalía, porque todavía no había la figura como tal de un fiscal, Alejandro Hertz Manero. Cuando ya llega Andrés Manuel López Obrador, presenta su terna, presenta 3 nombres, entre ellos estaba el de Alejandro Hertz Manero, pero también estaba el de Bernardo Batis, y no recuerdo quién más presentó, si no estoy mal fue a Loreta Ortiz Alf, que presenta como propuestas para la Fiscalía General de la República para ocupar el cargo como fiscal, y el Senado decide elegir a Alejandro Hertz Manero.
Por eso cuando escucho que los senadores de oposición sobre todo se quejan del fiscal, quiero recordarles que ellos lo votaron, porque no solamente es que el presidente lo presentara y que el presidente comparte esa responsabilidad de Alejandro Gertz Manero por haber presentado su nombre en una terna, sino que los senadores lo votaron. Y creo que si hacemos cuentas, sabemos que querían a Alejandro Gertz Manero como fiscal y no a Bernardo Batis. Sobre todo, la amenaza en ese momento era Bernardo Batis. Porque si le hubieran dicho a Andrés Manuel López Obrador, oiga usted, neta, 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 de compas, si no tuviera que hacer terna, ¿a quién mete como fiscal? Les apuesto lo que quieran a que mete a Bernardo Batis. A ver, no, creo que ni siquiera había manera. ¿Por qué? Porque ya habían sido fórmula Batis López Obrador en la Ciudad de México. Bernardo Batis como era el procurador, ¿no? Bernardo Batis era el procurador de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno. Entonces, creo que todos entendíamos, y eso lo entendió muy bien el Senado, que Andrés Manuel a quien quería era Bernardo Batis. Pero ¿qué decidió el Senado? Irse por el que estaba encargado de despacho, que había de a pura chiripa sido propuesto también por Andrés Manuel López Obrador y lo votan. Entonces, hago este contexto porque los contextos históricos se olvidan, como a Denise Dresser se le olvida la historia del INAI. Se olvidan estos contextos históricos y es muy padre echar culpas como si no tuvieran una parte de responsabilidad en lo que actualmente tenemos, sobre todo en materia de fiscalía. Entonces, entendiendo que Alejandro Gertz Manero es el primer fiscal, a él le tocaba presentar una reforma interna a las fiscalías. Y recuerdo que Gertz Manero propuso, prometía los perlas de la Virgen, prometió un sistema donde iban a depurar a los integrantes del poder, de la fiscalía, que iban a hacer una serie de modificaciones y que eventualmente iba a ser una depuración, una limpieza para tener a los mejores elementos. Hasta este momento no tenemos idea de si eso pasó o no, no sabemos. Porque aunque las fiscalías tienen que dar informes anuales sobre su trabajo, alguien cuéntame si conoce un informe que haya dado Gertz Manero. Entonces, parte de esa modificación, que además a la par se da ya con la reforma presentada, una reforma muy, menor comparado con lo que estamos buscando al Poder Judicial presentada por Saldívar, lo que justamente buscó y realiza Gertz Manero es quitarle la obligación a la Fiscalía en materia de desapariciones forzadas. Ahora van a entender por qué hago esta comparación. Me están diciendo que 4 años después de esa reforma donde Gertz Manero le dice a la Fiscalía, o sea, hace que la Fiscalía General de la República se lave las manos y no tenga responsabilidad en materia de búsqueda de personas. Me está diciendo entonces que ahora, en medio de una reforma al Poder Judicial, se sentó a hacer equipos de 3 con Ricardo Monreal para trabajar una reforma en Procuración de Justicia que incluya el tema de desapariciones forzadas cuando él en 2020 dijo que la Fiscalía no tenía nada que ver en ese tema y no tenía por qué buscar a los desaparecidos. Esto es en serio. Ahora, estamos hablando de una reforma que no conocemos los detalles porque apenas están haciendo. ¿No? Lo que dice Ricardo Monreal es que apenas está haciendo equipo con Gertz Manero, están haciendo sus equipos de 3 y se están sentando a platicar el tema en materia de procuración de justicia, que efectivamente es un tema que no comprende la actual reforma presentada por Andrés Manuel. Totalmente de acuerdo. Pero los temas son, y vean la fecha en la que los están presentando, leyes sobre la prisión preventiva, leyes que modifiquen algo sobre el tema de las armas de fuego, desapariciones forzadas, fentanilo, entre otras. Ahorita, ¿qué hizo Gertz Manero en 5 años de administración? No hubiera tenido sentido que, no sé, en el mismo momento en donde Gertz Manero presenta su reforma histórica, donde le quita la responsabilidad a la Fiscalía en materia de desaparecidos, ¿no hubiera sido ideal que también metieran lo que sea que quieran meter en materia de armas de fuego, en materia de fentanilo? Porque no me van a decir que las armas de fuego y el fentanilo es algo de lo que apenas nos estamos enterando qué pasa. México tiene muy clara la responsabilidad del Estado en materia de armas de fuego y fentanilo. Clarísimo lo tenemos. Tan claro que sabemos que es una responsabilidad compartida entre ya ni siquiera 3, 4 países. México, Estados Unidos, ahora Canadá y China, en el caso del fentanilo.
Y en el caso de las armas de fuego es un tema que compartimos con Estados Unidos. Y tan conocemos el tema que venimos hablando una y otra vez sobre la operación Rápidos y Furiosos. Operación pésima que terminó armando a nuestros criminales. Entonces, me están diciendo que cuando ya estamos hablando de una reforma en materia de procuración, vaya, una reforma al Poder Judicial, mágicamente se le prendió el foco a Hertz Manero de que era hora de hacer una reforma en procuración de justicia. ¿Esto es en serio? A ver, quiero acotarlo a dejar de suponer y centrarme en el tema. Sabemos que Ricardo Monreal está presionando por ser el coordinador de la Junta, o sea, el coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados. Lo sabemos. No lo ha nombrado Claudia Sheinbaum, no hay. Sabemos en el Senado que será Adán Augusto, el coordinador de la Jucopo y de la bancada de Morena en el Senado. Eso lo tenemos claro. Pero en la Cámara de Diputados no. Ahí no ha dicho absolutamente nada. Quien ha cabildeado a su favor y ha presionado es Ricardo Monreal. Tan ha presionado Ricardo Monreal que le fue a pedir, bueno, no sé si le fue a pedir, pero al menos vimos un acto público donde Marcelo Ebrard fue con su comitiva, con su equipo, a respaldar a Ricardo Monreal en la permanente para que fuera tomado en cuenta y se convirtiera en el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, si tenemos claro que Ricardo Monreal está presionando para eso, entendemos cuál es el objetivo de Ricardo Monreal cuando está haciendo equipos de 3 con Hertz Manero y está proponiendo una reforma en materia de procuración de justicia en medio de una discusión hasta internacional de una reforma al Poder Judicial. Entendemos qué es lo que busca: llamar la atención, que el foco esté sobre él y evidentemente ganarse los puntos para que Claudia Sheinbaum termine nombrándolo a él como coordinador de la bancada de Morena en la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál sería entonces, si eso entendemos con Ricardo Monreal, cuál sería entonces el objetivo de Alejandro Hertz Manero? Un Alejandro Hertz Manero que ha estado literalmente dormido, que a veces no sabemos si es mito, leyenda y personaje de película de terror, cuenta la historia, no sabemos si es el fantasma o si efectivamente es fiscal. Luego obtenemos pruebas de vida y decimos, no, pues es que sí existe. Y luego lo ves en eventos donde está el presidente y le aplauden solamente por existir. Entonces, evidentemente confirmamos que existe, ¿no? Que no es una leyenda, no es un mito, no es un fantasma, no es una leyenda urbana, no es mitología mexicana, ni mucho menos. Sabemos que existe. Pero si volvemos al sentido más básico, que es el sentido común, y vemos que el Hertz Manero solamente sale cuando algo le conviene, ¿qué le podría convenir a Hertz Manero en este momento? Que decidió sentarse con Ricardo Monreal, que claramente tiene una agenda y está en todo su derecho. ¿Qué es lo que hace que Hertz Manero, que simplemente no sale de su guarida para nada que no le convenga, a presentar una reforma que por sentido común tendría que haber presentado hace mucho tiempo? ¿Para qué? Él todavía tiene el cargo. Recordemos que el cargo de fiscal general de la República es por 9 años y apenas lleva 5 formales. Le faltan 4. Le faltan 4. 4 años nos falta a Hertz Manero como fiscal. Porque además en la reforma que hicieron con Peña Nieto, de la que por cierto se ha quejado Olga Sánchez Cordero, en esa reforma en particular, para poder cambiar de fiscal, necesitamos causas de fuerza mayor. Y cuando digo causas de fuerza mayor, son de fuerza mayor. Salud, o sea, que realmente esté incapacitado para ejercer el cargo, o que sea perseguido, investigado por delitos graves. La cual es muy poco probable, porque aunque hay mucho de lo que se habla de delitos en los que podría haber participado Hertz Manero, sobre todo haciendo abuso de sus funciones, ¿a dónde vas a ir a denunciar al fiscal? A la Fiscalía General de la República. ¿A dónde lo vas a ir a denunciar? A la fiscalía. Me están diciendo entonces que para que se compruebe un delito grave en contra del fiscal, tengo que esperar que el fiscal diga, claro que sí, denúnciame y yo no voy a meter las manos para que puedan comprobar si efectivamente cometió o no un delito grave. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, está bastante bloqueado el cargo de fiscal, bastante bloqueado.
Pero hay mucho que se ha ido hablando, y eso es lo que no sabemos, porque hay mucho que se ha ido hablando, que con la virtual presidenta electa sí se está pensando, y no hay una confirmación tal cual, que podrían hacer una modificación en la fiscalía. ¿Quién entra y quién sale? Bueno, saldría Gertz Manero y entraría Ernestina Godoy. Ernestina Godoy en ese momento es pues ya la consejera jurídica, pero vaya, es la virtual consejera jurídica de la presidenta electa y se convertirá en la consejera jurídica, que eso quiere decir que es la mujer que está detrás de, hablemos de muchas otras cosas, pero en particular de la redacción de iniciativas que saldrían desde la presidencia. Entonces, si ese movimiento se llega a hacer, la chamba de quién está en riesgo, de Gertz Manero. Vaya, hay muchas maneras de hacer modificaciones y de correr a Gertz Manero que el presidente López Obrador no ha querido y tendría que ser a través de su propio pie, cosa que no ha pasado y que no vemos claro que pase. Pero lo que yo estoy viendo cuando vemos esta fusión entre Gertz Manero y Ricardo Monreal no es una legítima preocupación por la procuración de justicia. Y miren, que me puedo ir a todavía los antecedentes de Ricardo Monreal cuando quiso desaparecer poderes en Veracruz porque habían detenido a José Manuel del Río Virgen y que empezó a hablar sobre el tema de los presos sin sentencia y de los presos políticos y empezó a hablar de la prisión preventiva, prisión preventiva oficiosa y quiso empezarla a modificar y cuando en mi caso, por ejemplo, le presento casos que no son de Veracruz, me mandó así, me bateó. Entonces, evidentemente, Ricardo Monreal se mueve donde hay intereses. Ese es Ricardo Monreal, es un político nato, punto. Pero Gertz Manero, de verdad voy a creer, o de verdad me quieren hacer creer, que en medio de una discusión internacional sobre una reforma del Poder Judicial, de la nada se les ocurrió que era necesario hacer una en materia de procuración de justicia porque están legítimamente preocupados por la procuración de justicia. Perdón, no la compro. Y no la compro justamente por lo que les acabo de explicar, porque tiempo tuvieron para haberla presentado, porque ya habían presentado una y no incluyeron absolutamente nada de esto. Al contrario, la fiscalía se lavó las manos en materia de desaparecidos y entonces ahora sí quieren hacer una. La pregunta con la que yo me voy a quedar es esta. ¿Acaso en alguna de estas intentos de reforma y demás han escuchado a las víctimas? Porque en los foros de la reforma al Poder Judicial hemos escuchado lo que opinan los colegios de abogados, integrantes del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, jueces, magistrados, etcétera, sindicatos. Pero ¿cuándo hemos escuchado a alguien que tiene años esperando a que un juez cierre un caso, dicte una sentencia? ¿Cuándo hemos escuchado a la víctima, no sé, de una persona que lleva años esperando que un juez otorgue un amparo? ¿Cuándo? Nunca. Yo esperaría que para la reforma en materia de procuración de justicia que está trabajando, ¿no? O que dice que está trabajando Ricardo Monreal con Gertz Manero, yo de verdad esperaría y esperaría que en esa, al menos en esa reforma, pues sí escucharan a las víctimas, para que al menos entiendan y si la van a hacer, que sí, y digo, si es necesaria, si la van a hacer, ojalá, miren, ojalá la hagan pensando en las personas que son afectadas por esto y no en cómo podrían ganarse puntos para obtener un cargo o mantener un cargo. Ojalá.